Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Buenas noches a todos. Yo quería comentar una cosa sobre la presentación que no se ha dicho porque lo habéis oído todos estos días, pero que tanto Jesús como yo pues nos afecta especialmente. Y es que ambos nos consideramos unos buenos amigos de Tomás Jiménez del Oso, que es a quien sabemos que están dedicadas las jornadas de esta semana. Así que bueno, estas son unas pequeñas palabras de recuerdo para quien fue el padre de la investigación del misterio para muchos de mi generación, por no decir que para todos. Antes de empezar, queríamos haceros una observación, porque vamos a ver, el mundo se rige por dos leyes, los cables y la ley de Murphy. Entonces, la ley de Murphy hará funcionar como es natural. Entonces, la ley de Murphy va a impedir una cuestión, que nosotros, en teoría, aparte de lo que vais a ver, que eso sí lo vais a ver, teníamos añadido 3 pequeños vídeos. No es que fueran unas grandes películas tipo Spielberg, de hecho eran pequeñas tomas de apenas 40-50 segundos de cada uno de los ejemplos que os vamos a contar. Como la ley de Murphy ha funcionado, siempre hay una solución. La solución es que he podido exportar de Mac a PC todo lo que es la presentación. Pero como la ley de Murphy siempre tiene una parte añadida, no hay codificador de QuickTime aquí. Así que como no voy a bajar abajo a estar media hora sacando uno, pues os quedáis en vídeos. Salvo eso, bueno, pues vamos a hablar de bichos. De bichos. Me comentaban, ahora grabando para televisión, para CRN, les decía una cosa que es verdad, que realmente el mundo lo conocemos bastante bien, pero en realidad no lo conocemos, básicamente porque el 70% es agua. Eso quiere decir que hay una parte entera del planeta que sigue totalmente oculta para nosotros y que es tan desconocida como la cara oculta de la Luna. Esto lo hemos hecho conjuntamente, es decir, vamos a hablar, ya lo estamos diciendo claramente, de críptidos, de animales, que eso va a contar Jesús, de animales desconocidos. Él os va a contar el concepto de lo que son y por qué nos interesan. Pero aparte de animales marinos, vamos a hablar de otra cosa más. Vamos a hablar de algunos de los ejemplos terrestres, porque es donde se plantea el gran problema de la dificultad de creer o no creer. Cuando me preguntaban, dice, ¿tú crees por ejemplo en algo como el Yeti? Bueno, pues yo aquí tengo que utilizar mi propia experiencia, tanto como viajero, incluso como cazador, y se me hace muy difícil, me parece increíble, no puede ser. Sin embargo, vais a ver que existen argumentos a favor y en contra tan sólidos como el que le presentaron a Arthur C. Clarke, al famoso escritor, que hace unos años me preguntaron cuánto estaría dispuesto a apostar por el Yeti y sus congéneres si él tuviera $20. Y dijo, si tuviera $20 apostaría 5 por el Yeti, 5 por el Bigfoot y me quedaría con 10. Bueno, es una buena manera de explicar el problema. Entonces, vamos a intentar acercaros a este problema. Qué pena que no podáis ver las pequeñas imágenes, que como no las vamos a ver, voy a hacer una breve descripción de lo que son. La primera son 2 vídeos de aficionados. Uno de casualidad, que es famosísima, la fundación de Glenn y Patterson, y la otra era una filmación que se consiguió en Saskatchewan, en el norte de Canadá, hace solamente 4 meses. Las dos son lo suficientemente curiosas para pensar que son falsas y lo suficientemente interesantes para pensar que son verdaderas. Y la otra, que es una pena que no se pueda ver, es la filmación de algo que no sabemos lo que es. Medía unos 8 metros de altura, de longitud aproximadamente, y lo captó un submarino de la Armada Norteamericana a 4 kilómetros de profundidad en las costas de Hawái. Entonces, sobre esto vamos a hablar hoy, sobre el mundo que nos rodea, que lo tenemos al lado, y del que no tenemos ni idea. Y ahora paso a verlo. Bueno, buenas noches ya para todos. La verdad que la ley de Murphy nos tiene que acompañar a todos nosotros. Además, cuando se habla de un tema tan desconocido como es la criptozoología, que para los que estén despistados, la criptozoología es la ciencia de los animales imposibles. Aquellos que oficialmente no existen, que un zoólogo con su título debajo del brazo y un biólogo nunca van a admitir como cierto, pero sin embargo ellos juegan al ratón y al gato
Y estos críptidos, estos animales imposibles que están en los distintos territorios, tanto en la tierra como en el mar y en el aire cada vez menos, ya desde que la aviación es un hecho, pues más de uno ya va muriendo atropellado, pero desde arriba, ¿no? Entonces, queda poco. La mayor reserva de críptidos sigue siendo el mar, como decía Carlos, es uno de los lugares donde más sorpresa nos va a dar en el futuro, porque cada vez nos vamos encontrando con más seres que en principio ni siquiera la imaginación pudo haberlos concebido. Esa etaningia, ese calamar que íbamos a poner, que era una cosa muy rara, de hecho le habían llamado ya por etaningia vampiricus, os podéis imaginar el miedo que daba ya solo verlo, ¿no? Por suerte solo están a 4.000 metros de altura, de profundidad, y nunca nos vamos a encontrar con ellos. Están en las zonas abisales, la cantidad de criaturas que habrá en las zonas abisales. Así que, preparaos, porque vamos a poner en marcha los motores. Queríamos hacerlo como a 3 bandas. Una de esas bandas, gracias a Murphy, no va a poder ser. Claro, eran 2 o 3 vídeos, imágenes, pero bueno, que era importante que tuvierais conocimiento de ellos. Y las otras van a ser imágenes, y si hay suerte, y al final vamos a tocar madera, pondremos algunos de esos sonidos escalofriantes que ponen los pelos como escarpias, que yo creo que también nos viene bien para que nos demos cuenta que verlos no se ven, pero algunos sí que se escuchan. Y queríamos empezar con esto, con los más falsos que un euro de corcho, ya sabéis que es una expresión que me gusta a mí utilizar con frecuencia, porque cuando se habla de criptozoología, lo que nos encontramos es con muchísima bazofia, con muchísima falsedad de gente que quiere colocar algo en internet, alguna fotografía, algún vídeo, y a ver si cuela, ¿no? A ver si se convierte en una leyenda urbana, pero muchas veces es imposible porque se nota a la legua que eso, que es más falso que un euro de corcho. Como este noticiario del mundo donde, si os fijáis, la cara de chiquito de la calzada en un jabón. Eso, porque lo demás me lo creo, pero eso me ha costado trabajo admitirlo. Porque ya que los robots sustituyen a las mujeres, bueno, y este niño murciélago solo hay que darle para saber que es real. Bueno, pues vamos a comentar unos cuantos casos, claro, y el caso Roldán, más monstruoso imposible. Así que vamos a ver, muy de pasada, dentro de esa trilogía que queremos montar, aparte de lo que os he dicho, ¿no? Una serie de casos que, desde nuestro punto de vista, son totalmente falsos, que si algún día los encontráis por internet, rechazarlos, porque no tienen más credibilidad que aquello que le queramos dar nosotros, ¿no? Y empezaríamos por el monstruo de Puerto Rico, que, como veis, es muy habitual colocar este tipo de efectos. En este caso se encuentra en una base militar en Puerto Rico y considera, pues eso, que es un tipo de animal teratológico, ya sabéis que es una especie de malformación genética y que todo cola por ahí, como un poco pasó hace unos cuantos años con el gnomo de Girona. No sé si os acordáis que estaba metido en un frasquito de Nescafé ahí con formol y que nos lo hicieron pasar como el gnomo español, ¿no? Que al final pues era también falso, falsete, falsario. Pues este tipo de cosas son muy habituales encontrar, como la siguiente, que ahí le tenéis al pobrecillo, el magón, o lo que sea, por supuesto, que en principio no tiene mayor credibilidad que la apariencia de un homínido, en principio no catalogado por la ciencia, pero que quieren que aparezcan con cierta frecuencia, ya digo, sobre todo por internet. Este sí tiene como más historia, es el famoso Garadiablo, o el pez diablo. Garadiablo se le llama así porque fue un pescador de Puerto Rico, Alfredo García Garamendi, y Garamendi es el que intentó colocar este tipo de peces como si fuera una especie desconocida que estaba en las profundidades marinas. Y a partir de ahí se le empieza a llamar el Garadiablo. Yo tengo uno dentro de mi museo de rarezas, porque en mi casa tengo, aparte de libros, revistas y manuscritos de los más raros, tengo mi pequeño museo de rarezas, ¿no? Tengo hasta una piedra rica, auténticamente falsa, pero que es verdadera, y también Carlos. Tengo verdadera porque es directamente del Museo de Javier Cabrera de Arquea, y bueno, qué pena que ese museo en principio ya no exista. Bueno, pues dentro de las rarezas, así como Carlos colecciona cosas relacionadas con informática, bueno, tiene una colección de PC, bueno, de PC no, porque los PC ya son anticuados, de Mac, de todas las clases de categorías. Bueno, pues tengo cosas raras. Yo tengo uno de estos hombrecitos, que los hacía en su momento, pues diseccionando una raya, y un pez de raya, y bueno, pues convirtiéndolo en esta facha que estáis viendo ahora, pero que mucha gente se lo creyó en su momento. Pensaban que formaba parte de una especie de fósil de alguna civilización tipo Lovecraft,
que está en los abismos esperando el mejor momento para invadir la superficie y mandar a los otros peces de gárgaras. Los mejores eran los que decían que eran extraterrestres y lo justificaban. Hay páginas y páginas en internet, en serio, ¿eh? Sí, es una pena verla. Y además dicen que eran extraterrestres sobre todo por la caída de ojos que tienen. ¿Qué vamos a decir de estas hermosas sirenas? Siempre ha habido gente de buena fe, como Barnum, el director del circo Barnum, que solo por 25 centavos intentaba que todo el mundo viera que las sirenas eran ciertas, y entonces en algún momento de su vida pues expuso en ese museo tanto la sirena de Djibouti como la sirena de las Islas Fiji, que ahí veis que realmente también es una falsificación de un pez con un mono, donde pues se hacía un injerto hábilmente falsificado, que es lo que llamaban las Hanniver en su momento, ¿no? Porque sobre todo en los puertos de Holanda es donde se traficaba con este tipo de criaturas, incluso dragones, llegaron a falsificar dragones. Yo tengo una especie de diagramas de la época del siglo XVI donde aparecen unos dragones rarísimos, alados y también con una cara muy expresiva. Bueno, pues eso era muy habitual, siglo XVI, siglo XVII, y estas son del siglo XX, bueno, del final del siglo XIX, del siglo XX, donde intentaban demostrar que las sirenas no eran un ser mitológico, sino que existía, además que se las podía tocar, se las podía fotografiar. Estaban muertas, habían perdido un poco de su belleza, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto lo cuento yo por un motivo especial. Esto es un Suncake. Cuando digo el simio peluche, es porque es de peluche. Bueno, en realidad, esto es por la parte de un montaje que es uno de los grandes problemas de la criptozoología moderna, el dinero. Bueno, como de todo. La persona que fotografió esto en los pantanos de Florida, en los Everglades, que además es una serie de 4 fotografías espectaculares en las que se ve brillar los ojos por el flash de la cámara, sorprendió mucho a la comunidad internacional por 2 motivos. Primero, porque era un tipo serio. O sea, cuando digo que era un tipo serio, es que lo era. Era un fotógrafo que fue la última persona del mundo que logró fotografiar panteras nebulosas. Había trabajado para National Geographic y era una persona conocida. Lo cual le daba un cierto, bueno, pues por lo menos prestigio y credibilidad. Además de eso, tenía otra gran ventaja. El lugar en que se fotografió esto, que lo conozco muy bien, muy bien, porque está apenas a 50 kilómetros de unos sitios donde vivo habitualmente, es una zona donde no ves nada a 1 metro de distancia cuando te mueves. De verdad que es increíble. Y además porque había una parte que es humana, que está muy relacionada con los Suncake y que hacía posible esta creencia. Existe en el sur de Florida una tribu que se llama Miccosukee. Los Miccosukee son uno de los restos de la nación semínola. Bueno, los semínolas eran los indios del sur de Florida que se mezclaron con esclavos negros cubriendo las plantaciones de Georgia y de Alabama y que fueron protegidos en cierto modo por el gobierno español, que tenía solo puestos en la costa durante mucho tiempo. Cuando Estados Unidos hizo con el control de Florida, intentaron expulsar a todas las tribus indias, como de hecho hicieron al este del Mississippi, al oeste del Mississippi. Pero los semínolas se negaron. Solo tenían 600 guerreros y aún así supusieron la campaña más grande de la historia de Estados Unidos. Bueno, cuando la guerra acabó y los deportaron a la mayor parte de Oklahoma, hubo un grupo muy pequeñito que se quedó en los pantanos a unos 30 kilómetros de lo que es Miami. Iniciaron una tercera batida poco antes de la guerra civil y expulsaron al mayor grupo de nuevo también a Oklahoma. Y se sabe con seguridad que quedaron unas 10-12 familias que se refugiaron en lo más oculto de los Everglades. Bueno, esas familias no fueron localizadas por el gobierno norteamericano hasta 1932. Sabían perfectamente, estuvieron casi 100 años viviendo, 80 en total, viviendo en la más absoluta soledad a menos de 50 kilómetros de la costa de Miami. Y no los veía nadie. Sabían que existían porque se hacía comercio ciego. Si se cambiaban pieles de castor y de nutria, que se dejaban, y luego ellos las dejaban y luego obtenían. Y había gente, los que llamaban los Glades, la gente, los angloamericanos que vivían en la zona, que intercambiaban cosas con ellos y por lo tanto sabían de su existencia, pero no se les veía. Nunca se les vio, prácticamente nunca, entre 1858 y 1932. Y no hablo de seres raros, hablo de personas. El hecho de que alguien pudiera ocultarse a 50 kilómetros de Miami sin que lo viera nadie y en Estados Unidos demuestra mucho, pero hay algo más. Cuando en 1934 firmaron el convenio, bueno, cuando ya finalmente Estados Unidos le dio un poco de vergüenza, dice, bueno, esto lo estoy contando para que intentar explicar luego mucho de lo que vais a escuchar sobre los Bigfoot y los Yeti. Bueno, en el año 1934 finalmente el gobierno americano, la era Roosevelt, les dio vergüenza la situación y decidió mandar una expedición científica a los pantanos para contactar con ellos y firmar un acuerdo, de igual a igual, los que se darán una nación. Estados Unidos firmó el tratado con la nación Miccosukee en 1934. Los Miccosukee en aquel entonces eran 120. 120 que descendían todos del grupo
que se había mantenido en los pantanos desde 1858. Hoy siguen siendo una nación y siguen manteniendo las tradiciones Creek más antiguas, porque sus vecinos semínolas, los que quedaron más o menos integrados, son ricos, han comprado jarro de café y están podridos de pasta. Pero sí, porque se dedican al juego, al tema de casinos. Pero estos viven una vida más tradicional y siguen viendo los pantanos. Cuando los localizaron, uno de los funcionarios americanos que redactaba los formularios se dio cuenta de un detalle que se les pasó a todos los demás. Pero como a lo mejor es una gente muy metódica, mandó un informe a Washington de lo que había visto. Y ese informe normalmente queda archivado como la película de Indiana Jones, entre miles de cajas. Pero esta vez cayó en manos de alguien incompetente que se dio cuenta que había algo muy interesante en lo que le estaban contando. Y decidió hacer una prueba. Hablo ya de los años 50. La prueba consistía en que alguien se había dado cuenta que los Miccosukee, aun estando al lado de nosotros, de los europeos, de los blancos, habían conseguido evadirnos durante 100 años. Pero 100 años que ni siquiera se interrumpieron cuando se abrió la carretera, la transoceánica que iba desde Golfo de México, desde Tampa hasta Miami, que atravesaba los Estados Unidos por el medio. Y ni siquiera entonces conseguían verlos. Bueno, ¿cómo era posible que alguien se ocultara de alguien como la nación más poderosa del mundo con esa facilidad? Y decidieron hacer una prueba, que era someter una pequeña prueba a un grupo de chicos Miccosukee con las fuerzas especiales norteamericanas. Los detectaron a más de 10 kilómetros, solo porque se habían afeitado en un río. Olieron la espuma en el agua. Entonces descubrieron que eran alguien formidable. Bueno, tanto es así que en el convenio con la nación Miccosukee, fue un desastre para ellos, les ofrecieron servir a las fuerzas especiales americanas y la mayor parte murieron en Vietnam. Es decir, esta desgracia, que es una historia que daría una película entera y todo un libro, hizo que todavía la historia de este tipo, que no voy a decir el nombre por mala gana, fuera más creíble. Más creíble porque había vivido con ellos, los conocía, y encima, el lugar en el que hablaba se relacionaba con una tradición india que hablaba de la existencia de pequeños seres peludos que se ocultaban en los Everglades. Bueno, pues cuando estas fotografías salieron, casi pique hasta National Geographic. Picó todo el mundo en una serie de 5 fotografías. Son absolutamente falsas. Obviamente no hay nada en los pantanos de Florida. Sin embargo, no hay nada de este tipo, hay otras cosas que muerden mucho, pero no esto. En cualquier caso, lo que sí que es verdad es que esto fue creíble porque lo que le rodeaba a un humano era posible. Lo cual, y os lo digo en serio, es decir, os aseguro que hay a una persona que sepa moverse en ese bosque no la ves a 10 metros. Pero es que no la ves ni a uno, ni a la distancia de esta columna. No les ves. Es decir, esto se podía haber mantenido ahí perfectamente. De hecho, la pantera florida, que es el símbolo de Estado, se sabe que hay aproximadamente una centenar en esta zona. No se ve ninguna desde el año 1997. Pero se sabe que están. Pero no se las ve. Nunca. Yo os decía antes que yo he ido un montón de veces en mi vida, yo nunca he visto un lobo. Un lobo me refiero al campo, no en un zoológico. Sin embargo, los he ido montones de veces desde niño, mucho. Yo de niño pasaba temporadas en un pueblo de Ávila y los oía mucho, pero nunca los veía. Y sin embargo sabemos que estaban cerca, porque los veían perfectamente. Pues esto es igual, tú puedes tener un animal muy cerca y no verlo si él no quiere que le veas. Bueno, pues lo que bueno, yo he conocido a la persona que hizo estas fotografías, porque a mí me interesaba mucho no por esta historia, sino por otra de un animal del que hoy no vamos a hablar, que es el mapinguari, que a Jesús a mí no se trae mucho. Y este señor había trabajado con David Torren, que es un biólogo americano que sostiene que el mapinguari es el último reducto que queda en el mundo del megaterio, es decir, del panda, del perezoso gigante, un animal neolítico del Pleistoceno que todavía podría quedar vivo en algunas zonas del norte de Argentina y Brasil, y sur de Brasil. Bueno, pues cuando yo le conocí, toda la idea que tenía de él, que ya se sabía que estaba un fraude, sospechaba, ya bueno, es que la confirmé, porque iba vestido exactamente igual que Cordero Gandhi, o sea, era como de chiste. Entonces, un tipo que te aparece con un gorro vaquero lleno de colmillos, bueno, joder. Ahí algo fallaba. Bueno, en cualquier caso, este es el ejemplo perfecto de por qué el fraude a veces es difícil de ocultar o de demostrar, porque no tenemos ni idea. Pero exactamente igual que esto es un fraude, esta es la razón por la cual todo lo que vamos a contar de ahora en adelante es perfectamente posible por raro que parezca. Así que, con esto acabamos lo que llamamos... mira, ¿verdad? Claro, tu amigo... todavía queda alguno. Para que veáis un poco, esta fotografía es muy conocida. Seguro que más de uno de los que estéis aquí la conocéis de sobra porque es el famoso hombre mono de Lois. Este era un personaje curioso porque se hace una expedición en el año 1920 a la zona de Venezuela, cerca del lago Maracaibo. Había estado en el río Catatumbo, que además tiene una serie de peculiaridades ese río bien enigmáticas, que son unos resplandores que se producen cada cierto tiempo.
Pues él, cuando está regresando con esa expedición, se encuentra con una sorpresa. Y la sorpresa es que aparecen dos monos de estas características. Fijaros, en el año 1920, dos monos de 1,5 metros aproximadamente, y empiezan a tener un comportamiento extraño. ¿Qué es lo que hacen estos dos monos, aparte de hacerles burla? Pues que defecan delante de sus ojos, los excrementos los cogen en la mano y se los lanzan a los exploradores. Claro, los exploradores cogieron la escopeta, plum plum. Uno se escapó y este quedó como testigo. Comportamiento extraño. Como François Lois, es este explorador suizo, pues tenía ganas de pasar a la posteridad, lo bautizó, como os podéis imaginar, que aparezca su apellido ahí, ¿no? Le sentaron encima de una lata de petróleo, le pusieron un palo para que la cabeza la tuviera erguida, y así quedó inmortalizado, pensando, porque en la zona lo único que se parece a esto serían los monos araña, y esto no es un mono araña. Entonces pensaron que se había encontrado una criatura criptozoológica de primer orden. Después se supo que todo es una falsificación precisamente de un mono araña, donde le crearon, en fin, una serie de características ahí para que pareciera algo totalmente diferente, y ese nombre pues forma parte de esa megalomanía que tenía este explorador, que era François Lois. Esto también es falso, igual que la siguiente con la que terminamos un poco la línea de los falsos, como dudosillo, porque esto dio mucho que hablar, sobre todo en los años 60, y dio mucho que hablar porque estuvieron implicados los dos criptozoólogos más importantes que ha habido en este terreno, que es Ivan Sanderson y Bernard Heuvelmans. Bueno, pues resulta que este llamado hombre de los hielos de Minnesota era exhibido dentro de un bloque de hielo en el año 1966-67 en ferias de ganado de Chicago, hasta que llega a conocimiento de estos dos investigadores en el año 68 y, bueno, pues toma cartas en el asunto. Lo que le dice Frank Hansen, que es el que lo está exhibiendo, una especie de Barnum, pero de los años 60, pues es que lo había cazado él, porque las versiones son muchísimas. En un principio se dijo que había aparecido en el estrecho de Bering, en otros casos se dijo que había sido abatido por marines en Vietnam, y la versión que da Hansen es otra distinta, y es que fue él que lo abatió en los bosques del norte de Minnesota, y que durante 7 años lo tuvo metido en un frigorífico, hasta que se dio cuenta de las posibilidades crematísticas que tenía exhibir este bicharraco dentro de un bloque de hielo. Al final fue investigado, y aquí viene lo curioso, por eso le ponemos de dudosillo, porque entre unas cosas y otras, a final de los años 60 ya no había un hombre de los hielos de Minnesota, sino 3. Los espabilados, que se daban cuenta de que esto daba dinero, fabricaron de látex y con unos cuantos pelos que le habían colocado, bastantes pelos por cierto, fabricaron más monos de este tipo. Así que se perdió la pista, porque cuando se supo que por lo menos uno de ellos era falso, se tiñó todo de una cierta aureola, ¿no?, de mistificación, de falsedad, que hizo que todo el mundo pensara que estábamos ante otro de los casos falsos. Pero no me extrañaría que por lo menos el primer antropoide que sí estaba en el hielo, si fuera un caso raro, decía el que lo había descubierto en su momento, que posiblemente fuera un neandertal que se había escapado de la extinción de hace unos 22.000 o 25.000 años. Es raro creerlo así, pero no deja de ser llamativo que en la selva de Vietnam sí ha habido luego, posteriormente, otros casos de hombres salvajes que daría credibilidad a esto. Y además, es verdad, en televisión española no lo llegaron a ver, pero a Domínguez, pero sí lo llegaron a escuchar. Es decir, que todavía existen testimonios actuales en la selva de Vietnam que mandan a narices, con todo el napalm que echaron allí los norteamericanos, que todavía sigan existiendo este tipo de criaturas. Pero es que, como dato significativo, acordaros que en las selvas, en parte de las selvas de Vietnam, en el año 1991 se encontró ni más ni menos que todo un mamífero, el buey de Bucuan, que se llama. ¿Cómo todavía pueden aparecer mamíferos de estas características y de ese tamaño? Bueno, pues a pesar de todas las cabechinas que se hizo durante la guerra de Vietnam, no me extrañaría que ciertas criaturas, no sé si esta, pero ciertas criaturas todavía darán mucho que hablar. Con esto cerramos lo de los críptidos más falsos que un euro, y nos vamos a pasar a otra de las partes que creo que os va a interesar antes de ir a los hombres salvajes, a los hombres monos, que son las criaturas marinas. No las lacustres, sino pues, lo que haremos, porque el pobre hombre era vegetariano, pero que sí que ha dado pie a muchísimas de las historias que ahora vamos a comentar. Vamos a ver, Fernando.
¿Veis eso? Esta fotografía se tomó el 21 de septiembre del año 2004 en Florida, en Key West, desde un barco de pesca de tiburones, y está filmada desde que iba a tomar la fotografía del turista. Este es el que la alimenta. El turista es el de la caña, que no se ve, que estaba muy contento porque había cogido algo. Bueno, la graciosa del asunto, dijo joder. Lo gracioso del asunto, y merece la pena que lo veáis, los que no podéis verlo bien, es que cuando Spielberg en el año 75 hizo Tiburón, fabricó un tiburón blanco al que le dio 8 metros de longitud, y todo el mundo dijo, ¡hala! ¡Qué bruto! 9,5. Es el bicho más grande que se ha cazado en el mar, depredador. Es un verdadero monstruo. O sea, se hubiera tragado a las 3 personas del barco sin masticar. Bueno, el que exista bichos como este, de especies conocidas como esta, alarma bastante acerca de lo que se puede encontrar. Lo que queremos decir con esto es que el 70% de lo que se oculta en los océanos no tenemos ni idea de lo que es un porcentaje altísimo, sobre todo porque nuestro cota de rastreo no pasa más allá de los 100 metros, que es, aunque nadie se lo pueda, nos parezca extraño, no sé, bueno, vos, la mayor parte sois muy jóvenes, pero los que de niños como yo veían al Sirius del comandante Nelson, bajaba a 2.000, 3.000 metros de profundidad. Falso. En general los buques humanos, los submarinos de alta cota y profundidad no bajan normalmente más allá de los 150, como mucho. Lo que hay debajo, hasta los 11 kilómetros de la fosa de las Marianas, no tenemos ni idea. Esto es un ejemplo. Casi todos, porque además hay una especie de porcentaje. Hay 2 tipos de localizaciones básicas. Las que hacen submarinos de investigación, principalmente británicos o americanos, es decir, que son los únicos que trabajan actualmente en cotas de alta profundidad, porque los rusos mejor que no lo intenten últimamente. Entonces, sí, bueno, hay que sacarlo, pero el hecho de cierto, claro, es cierto, se ha perdido uno de los tres ejes esenciales de exploración marina, porque le dedicaban mucho tiempo y mucho dinero, pero ya no tienen ni tiempo ni dinero. Entonces, ahora nos hemos reducido básicamente a 2, o los submarinos de alta profundidad americanos e ingleses, o los número 1 absolutos, los depredadores número 1 del mar. O sea, si alguien pesca algo, son japoneses. O sea, matan todo, vivan o vivas, es terrorífico. Entonces, eso les da un porcentaje de captura de bichos raros impresionante. Uno de ellos es esto. Si quieres hacemos una cosa, cuento yo lo del monstruo Saharin y todo este, ¿vale? Como queráis. El Tsuyumaru es el nombre del barco japonés, que era un carguero de arrastre japonés, que en abril del año 1977... Un pequeño matiz. El Tsuyumaru había lanzado redes de deriva de 30 kilómetros. Sí, una barbaridad. La verdad que no se caracteriza precisamente por el trato ecológico de los japoneses, y sino que se podrían a los pobres ballenas. Pero bueno, es verdad que en Japón y en China existe un refrán que lo aplican a rajatabla sobre todo este tipo de cargueros japoneses, que se come todo lo que se mueva. En este caso, no les dieron tiempo a que se moviera, porque capturan dentro de esas redes de arrastre bestiales este ser, que no se sabe muy bien qué puede ser, porque forma parte de algo parecido, que luego lo comentaremos, como los bloster, como masas gelatinosas, pero en este caso con una forma muy determinada, parecido un poco a un plesiosaurio, lo cual ya no puede ser un plesiosaurio con ese cuello alargado, porque nos tendríamos que remontar a 65 millones de años. En fin, si ya nos cuesta creer que hay algún neandertal que se haya escapado de la extinción, y eso fue antes de ayer, es decir, hace 25.000 años, ahora lo ves, ¿no? Entonces, pues, es más raro suponer que una criatura de hace 65 millones de años como esta, como un plesiosaurio, se haya escapado, a pesar que, como bien sabéis, el celacanto se capturó en el año 1938 en las costas de Sudáfrica. Pero es distinto, estamos hablando de un pez, nada, solo tiene medio metro, tampoco para tanto, no asusta. Pero esto sí asusta. Entonces, solo dio tiempo en el año 77 a tomar estas fotografías, una serie de pocas fotografías, antes de que se empezara a descomponer. Pero lo suficiente para que se haya especulado qué es lo que podría ser. Lógicamente, descartando pues las teorías fantásticas, se pensó que podría ser alguna especie de tiburón. Y eso por ahí van los tiros, porque se descubrió una proteína dentro de la carne ya que se estaba descomponiendo, que solo tiene los tiburones. Y eso sí que es un dato... Sí, se llama la astolina. El único problema es que si este bicho hubiera existido de verdad, hubiera medido 24 metros. Claro. Entonces ya es demasiado sorprendente. Pero bueno, ahí está el testimonio, ahí está ese bicho que no pudieron comer,
no sabían lo que era y que al final pues tuvieron que volver a lanzar al mar porque el hedor era inaguantable. Y ahora pasamos a esta que sí que da miedo porque además es más actual. Hace nada, apenas 2 años, además lo comentamos en la radio, en la Rosa de los Vientos, en una base rusa del este de Asia, en la isla de Sajalín, una base militar, apareció en la costa esto. Esta es la primera de las fotografías por uno de los soldados, fueron 10 los que la encontraron, levantó como un palo, saca otra para que se vaya viendo más de lejos, por favor. Bien, para que se fuera viendo más o menos qué es lo que era. Aparentemente hubiera podido ser un cocodrilo. Entonces, bueno, ¿y cómo llega un cocodrilo hasta la isla de Sajalín, que se encuentra al norte del Japón? Bueno, pues no es nada extraño, exactamente igual que el otro día vi una foca del Ártico en Galicia. Y las corrientes marinas pueden atraer o permitir que lleguen animales muy lejanos hasta un punto que está a una gran distancia. Sin embargo, tenía 2 problemas que lo separaban mucho del cocodrilo. Tenía pelo. Y aparte de tener pelo, era muchísimo más grande, medía unos 10 metros. Y el cocodrilo más grande del mundo que hubiera podido medir esa distancia está en el Nilo, no en un sitio como el este de Asia. Entonces, ¿qué es esto? Aquí hay 2 problemas. Primero, una gran suerte. Al llegar a una zona donde había militares, se consiguieron una serie de fotografías espectaculares. La serie tiene 100. Lo fotografiaron por arriba, por abajo, derecha, izquierda. Y encima lo hicieron a la perfección. Y como el CSI, ni lo tocaron. Lo dejaron donde estaba, como un cadáver, para que lo investigara quien tenía que investigarlo. Problema, que tenía que investigarlo, que era el ejército ruso, se lo llevó. Entonces, solamente tenemos esas pruebas. Oficialmente, el gobierno federal de Rusia, de la provincia de Yabarovsk, no ha comunicado nada. Simplemente comunicaron que había quedado bajo autoridad federal del gobierno ruso. No se sabe nada de esta criatura desde las fotografías que se publicaron. Este es el soldado que lo encontró con uno de los restos. Bueno, en total son, veréis, si se ven todas las serie de fotos, se ven que son en total unas 8 o 9 personas que están igual de alucinadas que el que está fumando. Exactamente igual. Nadie tiene ni idea. Ha habido todo tipo de conjeturas sobre qué podría ser, porque lo que parece muy claro es que es un ejemplo de lo que llaman animales de arrastre, es decir, que llegan porque han sido arrastrados por la corriente. Teniendo en cuenta el lugar donde ha aparecido, que es el último lugar del mundo en el que vivieron los mamuts, por si alguien no lo sabe. Es decir, lo curioso, aquí había mamuts hace solamente 2.500 años. Entonces, esto es una cosa sorprendente y llamativa, porque la idea oficial, cuando el ejército ruso se lo llevó, es que podía ser el objeto de un deshielo. Esto es un efecto de cambio climático. Estaba probablemente guardado en algún bloque de hielo en algún punto al este de Alaska, en las Aleutianas. Y debido a las corrientes, al arrastrarlo al sur, por debajo de lo que sería el paralelo de Arcángelos, es decir, ya en el paralelo de Sitka, que estaría aproximadamente, para que alguien ponga posición geográfica, en el mismo paralelo que Segovia. Entonces, ahí el calor ya lo derritió y llegó a las playas de la isla de Sajalín en las condiciones que estáis viendo. No tenemos ni idea de lo que es. Esto sí. Es un calamar gigante. Este solamente hemos tenido una fotografía porque durante muchísimo tiempo estos son las historias del legendario Kraken. O sea, es tan conocido, tan probado, está tan de moda, además hay una masa de ellos en Asturias enorme. Da igual, es como de la familia ya. Esto sí que está bien. Esto es una medusa gigante, pero la medusa gigante en el modelo pequeño. Esta es la fotografía que tomó, veis ahí perfectamente al que está al lado de ella. Esta no está mal de tamaño, pero es de los seres desconocidos del mundo el único que no tiene ninguna explicación lógica, porque este se conoce perfectamente que existe. Una medusa de este tipo, pero de 36 metros, atacó un barco hace 4 años en el estrecho entre la Antártida y Nueva Zelanda. El brazo de mar enorme que hay. Para evitar que lo hundiera, era un pesquero de altura, para evitar que lo hundiera, tuvo que intervenir otro barco, que le lanzó sus arpones contra ballenas a la medusa, a la que atravesó, claro, fácilmente porque es gelatinosa. No saben ni lo que es. En la costa de Brest, en Francia, hace unos 12 años, una medusa mató entera la tripulación de un pesquero, apenas a 40 kilómetros de la costa francesa. Entonces, estas cosas, este monstruo, que es probablemente el bicho más aterrador que hay en el mar, no lo conoce prácticamente nadie. No se sabe su hábitat, ni a qué profundidad vive, ni por qué sube. Se sospecha que cuando sube está medio moribundo, porque le mata la falta de presión. Pero no tenemos ninguna prueba clara de dónde está, cuál es su hábitat, de qué se alimenta, qué hace. No sabemos nada. Un pulpo gigante, este en concreto es de Hawái, mide 9 metros. Es un poco más pequeño que los calamares y no tiene púas en las ventosas, con lo cual, digamos que nos haría menos pupa, o así nos trituraría una persona simplemente de un abrazo. El pico de un calamar gigante, para que alguien se haga una idea, es aproximadamente del tamaño de esta vela. Entonces lleva 2. Y las cuchillas que van en cada una de las ventosas y tiene tentáculos de 17 metros que llegarían de aquí a allí y sobraría espacio,
tienen el tamaño de una vela. Es decir, podría desgarrar el lado entero de un cachalote simplemente con un tirón de un tentáculo. Entonces, el problema de los calamares gigantes, que se han considerado filmar, como es bien conocido, y que se conocen muy bien porque se conocen cadáveres, es que tienen un problema. Es que cuando pierden presión se mueren, por eso a nosotros nos llegan muertos. Como dice Jesús siempre en la radio, no se puede hacer un bocadillo de calamares con ellos porque están llenos de amoníaco. Pero darían para comer durante un año entero. Y finalmente, lo que no vais a poder ver, que es una pena, da igual, era lo que llamamos fantasma visal. Como no sabemos lo que es, no dejamos lo que es. Básicamente, digamos que no se sabe lo que es, no tenemos ni idea, pero hace solamente 2 años un equipo de la Universidad de Hawái, de la Universidad de San Diego, de la Marina Americana, filmó con una cámara automática de las que se activan por movimiento algo que estaba ocurriendo en una estación de sondeo a 4 kilómetros de profundidad en las costas del Pacífico, muy cerca de Hawái, unos 150 kilómetros de Oahu. El caso es que lo que apareció medía aproximadamente unos 9 metros de largo, o sea que sería como de aquí aproximadamente hasta la persona que está la última ahí, y tenía una anchura que aproximadamente sería como toda la barra. Pero no sabemos lo que es, o sea, no se sabe, no hay ni idea. Hay 2 filmaciones muy buenas, las dos, porque las 2 cámaras de laterales, que tiraron 2 cámaras cruzadas, que estaban cruzadas en una especie de eje triangular, y las 2 le filmaron en movimiento. Entonces, bueno, lo han llamado, como ha dicho Jesús, no sé qué, vampirus, pero algo así, pero no sabemos lo que es, no tenemos ni idea. Se sabe solo que vive a unos 4 kilómetros en profundidad y que es la primera vez que se ve. Y esta preciosidad es un filled shark, un tiburón de ala abierta. Esto no tenía que existir. Bueno, se conoce como el zaracanto, porque murió hace 30 millones de años. El problema es que este se filmó en Japón hace solamente 5 meses. Es un rato feo y la verdad es que parece ser que sabe muy mal, porque ¿por qué le filmaron a los japoneses? Porque se lo van a comer. Como todo lo que sé. Es que es una técnica. Y bueno, le pillaron, vieron que era bastante feo y se asustaron un poquitín, pero bueno, ese día vieron los científicos de Tokio, lo que se dado cuenta que era un filled shark, es decir, que era un tiburón de aleta. Entonces, lo increíble de este asunto es que esto no tiene que estar vivo, pero está vivo. Así que exactamente igual que ocurre con esto, ocurre con los blosters. Es un poco lo que habíamos comentado antes. Hasta ahora más o menos las formas son reconocibles. Bueno, puede ser un plesiosaurio, un ictosaurio, puede ser un escualo, puede ser un cefalópodo. Bueno, más o menos podemos catalogarlo dentro de alguna especie animal. Pero ¿qué pasa cuando aparece varado en alguna playa una masa informe, gelatinosa, como esa? Como no se sabe muy bien qué nombre hay que darle, bueno, pues los criptotólogos lo quieren llamar lobster. Y lobster es, como decir, nada. Algo que ya se ha descompuesto de tal manera que lo que queda solo le faltan las moscas alrededor, ¿no? Algo putrefacto, algo que ya no se sabe qué tenía en concreto, qué es lo que era, si podía ser una ballena, si podía ser, bueno, pues cualquier escualo que nos podamos imaginar. Nunca se ha sabido. El de Chile es de los más recientes, el de Tasmania y el de Florida, para que veáis, son casos muy anteriores. De hecho, el de Florida es del año 1897 y, bueno, pues quedó el testimonio de lo que ahí aparecía. Por supuesto, con un hedor insoportable que la gente se tenía que apartar, pero bueno, sí que hicieron las fotos. De estos hay cada vez más testimonios. Es decir, por alguna razón, son animales marinos que suben a la superficie, se descomponen y al final, a través, con las olas, pues van arribando a alguna de estas playas, como la de Florida, donde lo encuentran y no saben qué es. Lo fotografían y es imposible determinar a qué especie animal pertenece. Pero sí es sorprendente de que cada vez más aparezcan este tipo de seres informes. Aquí la imaginación es libre, pero evidentemente algún ser de una característica descomunal, ciclópea, mastodóntica, tuvo que dejar esos restos. En el fondo son restos. Y con esto cerramos un poco la parte de animales marinos, que dejamos de lado los lacustres, así que no esperéis ver nada del lago Ness, ni de los 625 ríos o lagos donde dicen que tienen algún tipo de estas criaturas, que son muy curiosas, ¿eh? Es así, es una investigación que hizo Colin Bourne y yo creo que se quedó corto. Pero aquí sí, vamos a entrar en lo que son los yetis, los bigfoots y otros seres espeluznantes, yo creo que da miedo, y a la vista está, porque posiblemente sean las criaturas que más ríos de tinta hacen correr. Aparte de que las famosas serpientes de verano, siempre en junio y en julio, pues aparecerán, como no, nuevas fotografías, nuevos vídeos
del monstruo del lago Ness o de Selma, el lago noruego, o de cualquier otro. Da igual. Lo importante es que siempre van a ser muy reiterativos los informes que se recogen sobre criaturas peludas. Y como criaturas peludas hay muchísimos nombres. Básicamente hay 2 o 3 que posiblemente sean los que más conocéis. Por una parte estaría el Bigfoot, que quiere decir que estaríamos hablando de Estados Unidos. Si se llama Sasquatch estaríamos hablando de Canadá, y si lo llamamos Yeti ya quiere decir que es el abominable hombre de las nieves y nos tenemos que ir al Himalaya, Tíbet, Nepal, etcétera. Entonces, cuando estuvimos preparando la charla, tanto Carlos como yo, nos dimos cuenta de que podíamos poner muchísimas fotos, muchísimos vídeos, como el de Patterson, que lo íbamos a traer, pero era para demostrar que era falso, una afirmación que se hizo en el año 1967, pero eso no interesaba. Lo que nos interesaba era las pruebas que dicen que darían credibilidad a la existencia de estas criaturas, de estos homínidos. Entonces, como pruebas hay varias. Por una parte estaría el cuero cabelludo, el skull, que se llama, que hay, dicen, que en varios monasterios tibetanos y nepalíes. Por otra parte estaría, y ahora lo veremos, alguna prueba de manos. Ahí tenéis una de esas manos espeluznantes, supuestamente pertenecientes a un yeti, junto con su correspondiente skull. En este caso en el monasterio de Pampoche, que es uno de los relativamente conocidos, no solo por que conserva un skull, sino por los manuscritos que contienen allí. Además, manuscritos antiquísimos. No sé si veis ahí con más claridad la foto, que es el skull y la mano. Una mano que, además, si os dais cuenta, no está proporcionada a lo que sería el tamaño de un yeti. El tamaño de un yeti podría estar oscilando entre los 2,5 metros y 3 metros de altura. Sin embargo, la mano siempre es más pequeña en proporción a su cuerpo. Es una de las características que han destacado aquellos que han tenido un encuentro cercano con ellos, entre ellos César Pérez de Tudela. No sé si lo sabéis, pero él tuvo también su experiencia muy cerca de la Annapurna, donde vio una de esas criaturas que él, desde luego, le hizo pensar a partir de aquel momento que posiblemente no era todo leyenda, sino que había una cierta realidad. Edmund Hillary, como sabéis, el primer hombre oficial y conocido que sube al monte Everest en el año 1953, él se interesa, gracias al Sherpa Tenzing y a otros Sherpas con los que le tuvo en contacto, que muchas criaturas de estas abominables, estos yetis, aparecían con cierta frecuencia en algunas de las cumbres por encima de esos 8.000 metros. Él se interesó y, unos años después de haber escalado el Everest, pues quiso investigar lo que había de verdad y mentira. Así que va a uno de estos monasterios tibetanos y le enseñan este skull. Él, en ese primer momento, pues pensó que era una de las pruebas, el cuero cabelludo de un yeti. Pensó que era auténtico hasta que mandó a analizar uno de esos pelillos y se dio cuenta que de yeti tenía muy poco, y sí más bien de una cabra salvaje tibetana y de pelo rojizo. Entonces ahí quedó bastante desesperado, hombre, pero sí es importante porque dentro de las pocas pruebas que se pueden aportar para saber si es verdad o mentira la existencia de los yetis están los pelos. En algún caso ha aparecido pelos, por el pelo se desconoce. Y en este caso estamos hablando de un pelo o de unos pequeños pelos que aparecen en un árbol en el estado de Bután en el año 1991. Se recogen estos pelos y se mandan a investigar a uno de los grandes genetistas que tenemos actualmente, que es Brian Say. Brian Say es uno de los que dirige el Instituto de Biología y, sobre todo, también de Genética Molecular en Oxford. Bueno, pues una autoridad en la materia le llevan estos pelos, los investiga, los analiza y llega a una conclusión sorprendente. La conclusión a la que llega es que estos pelos no corresponden ni a una cabra, la famosa cabra rojiza salvaje del Tíbet, no corresponde a un oso tibetano, el famoso Sokemo, según la teoría de Roy Messner, dice que todos los avistamientos del yeti corresponden a una mala visión del oso Sokemo, y no corresponden a ninguna de las criaturas que él conozca o que estén catalogadas. No se atreve a decir que formaban parte de un yeti, pero por la exclusión, al decir lo que no era, sí dejó la duda de qué diantres podían ser estos pelos que él analizó y que se encontraron en un árbol del estado de Bután. Y aquí entramos con otra de las pruebas, que son las huellas que dejan la nieve. Estas son las primeras, porque son las más visibles, las más llamativas y, curiosamente, las más conocidas. Esta fotografía se hizo famosísima en el mundo. Hablo del mundo pre-televisión, salvo Estados Unidos y poco más, no había televisión, pero la prensa se leía mucho. Y estas fotografías se publicaron en el mundo entero. Las tomó Eric Shipton en Nepal en 1951.
Las descubrieron una noche cuando habían estado viendo rumores raros, estaban a una altura superior a 7.500 metros. Eric Shipton, que tiene una vida increíble, podría haber sido el primer hombre en llegar al Everest en vez de Hillary perfectamente, o sea, estaba tan capacitado como él. Lo que pasa, a diferencia de Hillary, y en eso Hillary era mejor, Shipton era más aventurera, más como de película de Indiana Jones, iba por libre. El caso es que una de las noches que se encontraba en una de las cumbres del Himalaya con sus serpas, uno de los serpas le dijo que estaban muy alarmados todo el grupo por lo que estaban oyendo fuera, y les dijo sin mayor importancia, al levantarse por la mañana, todo el campamento estaba lleno de huellas de pies enormes. Entonces, con toda tranquilidad, el serpa le dijo, es un yeti, señor Shipton. O sea, sin darle mayor importancia porque formaba parte de la cultura popular de su país. Lo que hizo Shipton inmediatamente es apoyar, como veis, uno de los piolets para sacar una fotografía para calcular el tamaño de la huella. Es importante porque esta huella, que es de las mejores fotografías que hay, indica dos temas muy interesantes que se repiten en todos los moldes de huellas tanto de Bigfoot como de Sasquatch canadienses, como de Yetis en el caso de Asia. Es una extraña hendidura y una posición diferente de uno de los dedos. Pasa al siguiente. Esta quiero que la vean por una sencilla razón. Bueno, lo que es una cinta métrica mide el tamaño y es una reconstrucción en vacío. Esta fotografía se tomó en noviembre de 2008, hace nada, por la expedición Yeti Nippon. Es una expedición japonesa del profesor Takasaki, Yoshiteru Takasaki, que está absolutamente convencido de que detrás del mito del Yeti hay algo real. Aquí los japoneses están, como no es pesca, aquí están metiendo dinero y han decidido que les interesa muchísimo conseguirlo. Lo que ha generado un gran problema, porque ahora mismo la expedición de Takasaki quiere salir para Nepal, me parece que en el mes de mayo, en tanto que la expedición inglesa que va a buscar el Oran Pendant, que luego hablaremos, en las junglas de Sumatra, me parece que sale el 26 de abril. Van a estar así. Ambos tienen profundísimas posibilidades de tener algo positivo. El equipo de Takasaki se acercó muchísimo, los oyó muy cerca, no consiguió sacar fotografías, pero sí movimiento. Lo que pasa que el movimiento, bueno, realmente no es una prueba muy concluyente porque era una zona boscosa de monte abajo, donde lo que vieron no está muy claro que pudiera corresponder necesariamente a un yeti, pues un oso quemo. Lo que sí que es verdad es que la huella sí lo era. Sí era una huella diferente totalmente a las que había en esa altura de montaña. Además no hay nadie que pueda pisar un pie desnudo ahí. Esto estaba a menos 20 grados bajo cero. Es decir, no se puede hacer. Esto es una comparación de huellas. Esto sería un pie humano. Bueno, esto está basado en decenas y decenas y decenas de moldes de huella. Esto seríamos nosotros, la escala no es real, no es 0,0. En realidad, nuestro pie al lado del de un yeti sería una cosa así. Esta sería la huella de un Bigfoot. Veréis que tiene la misma marca, el mismo tipo de pisada que tenía la fotografía de Shipton. Aquí sería de un orangután, que sería el pariente teóricamente más cercano. Esta sería del Yuran, que es un pequeño monito. Esta sería del oso quemo, que es el oso de Tíbet. Y esta del oso pardo normal, del oso negro. Como veréis, la pisada es totalmente diferente, pero sobre todo es diferente la forma de presión. Porque por alguna razón que no sabemos, si esto es un animal, pisa más fuerte en la zona interior del pie derecho. Es decir, tiene tendencia a andar con los pies arqueados. Es decir, la causa no se sabe, pero es uno de los elementos más fáciles para identificar cuál huella es falsa y cuál no, o cuál está bien falsificada, que es otra. Y finalmente, esta parte la voy a detener en Zana. Esta es Zana, no era muy guapa, pero Zana es probablemente la prueba más documentada de la existencia de algún pariente extraño nuestro hasta tiempos muy recientes. Bueno, Zana es un almazi. Los almazi son los seres peludos o de los montes que viven en el Cáucaso, en las repúblicas soviéticas del Cáucaso. Zana en concreto vivía en lo que hoy es Azerbaiyán. La encontraron a finales del siglo XIX en un pueblo, el imperio ruso era gigantesco, y de vez en cuando los funcionarios recibían noticias muy extrañas de que había cosas muy raras en algunos lugares. Pero el caso de Zana es espectacular, porque Zana la encontraron de niña, cuando era un bebé la adoptaron, y vivió en un pueblo, con lo cual existe todo un tipo de registros reales de funcionarios de la época de quién era Zana y de qué vida llevaba. Y lo que es más sorprendente, en la investigación que realizó ya el régimen comunista ruso a partir del año 27 en los pueblos en los que Zana había vivido, descubrió un investigador que se llamaba Polsek algo fascinante, y es que Zana había tenido descendencia como humanos. O sea, había hijos de ella. Es sorprendente porque en el año 1963, cuando va este investigador, Polsek, descubre que evidentemente ella ya había muerto, estaba enterrada, incluso le dijeron el lugar donde estaba enterrada, y descubre su descendencia, a sus nietos, a un chico y a una chica. Las características de estos nietos eran que, bueno, tenían rasgos simiescos y que eran como negroides, según lo que describió este historiador ruso.
Pero algo muy sorprendente, decía que sus maxilares, sobre todo el del chico que tuvo oportunidad de verle más de cerca, el chico tiene unos maxilares de tal envergadura que era capaz, y se lo demostró, estamos hablando del año 1963, se lo demostró, de levantar solo con sus dientes una silla y una persona sentada en esa silla. Ese era un nieto de Zana. Esto es lo curioso, porque hasta ahora estamos hablando de leyendas, de gente y de homínidos que no han dejado rastro, pero en el caso de esta mujer, de esta hembra, de esta almaxi, se les llama así, ya sabéis, dentro de los muchos nombres que reciben estos críptidos, pues en esta zona del Cáucaso se les llama almas o almaxis, pues dejó ese testimonio, hijos y nietos. No se sabe si habrá dejado todavía más descendencia, porque los últimos testimonios quedan ahí diluidos con esta historia de ruso, pero es muy significativo que dejaran ese testimonio. La zona en la que vivía fue destruida durante la guerra de Nagorno-Karabaj por los armenios en el año 92. Entonces no quedó prácticamente nada de toda la zona, pero no obstante el gobierno soviético, en las postrimerías de la época soviética, a finales de los 80, mandaron 10 expediciones, sobre todo, no tanto al Cáucaso, porque de hecho la última expedición rusa que partió, que lo comentamos en la radio hace unos meses, a la zona de Dagestán para buscar al Maxis, bueno, pues tuvo que suspenderlo porque aquel día Rusia tomó la decisión de invadir Georgia. Entonces, es lo que suele ocurrir por la zona habitualmente. Pero el problema que tuvieron es que, en realidad, cuando se hizo el estudio de Casanser sobre la posibilidad de la existencia del Maxis, calculaban que no podía haber más allá de 100 en todo el Cáucaso. Si lo sabían, no queda ninguno casi con seguridad. Sin embargo, hay dos zonas en las que el gobierno soviético arriesgó mucho. Hombre, en Afganistán ellos estaban en otra cosa, tuvieron un montón de contactos muy raros en la frontera de Amudarya, que se remontan a los años 40 y 50 del siglo XX, con lo que sería equivalentes al Almaty, bueno, prácticamente iguales, en la zona oriental de las repúblicas soviéticas, entonces soviéticas de Kirguistán y Tayikistán. Cuando se unió la Unión Soviética y estas repúblicas se hicieron naciones independientes, los archivos rusos federales, bueno, en el caos que hubo, pues prácticamente se desperdigaron. Pero hubo algunas personas que se encargaron de cuidar todo lo que había, porque o bien habían participado en las investigaciones por parte de las universidades rusas, o bien les interesaba con carácter personal. A uno de ellos le entrevistó la corresponsal de Onda Cero en un programa nuestro, en un programa de Juan Antonio Cebrián. Y Juan Antonio Cebrián le hizo una entrevista porque esta persona que estaba muerto hace un par de años estaba desesperado porque él decía que tenía más de 50.000 documentos sobre la existencia de yetis, o el equivalente ruso del yeti, y que se iban a perder porque nadie quería comprar. Y además este hombre se llamaba Malinowski. Esta noticia salió en el año 1997, él ya tenía por entonces 80 y tantos años y estaba desesperado para que esto no se perdiera con su muerte. Bueno, pues al final, de los 50 que tenía catalogados, estos 50 yetis o almas, esos 50 que tenía catalogados, de los 50.000 informes que lo había recogido, pues no se sabe qué pasó una vez que él murió hace muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, esa es la pena de grandes investigadores que han dedicado prácticamente toda su vida a rescatar del olvido a este tipo de criaturas y luego con su muerte nadie les quiere hacer caso o esos informes a saber si se habrán quemado. Claro, esto es importante, que se vamos a pasar porque vamos a ver el otro ejemplo. Esto es importante porque en realidad las búsquedas actuales, cuando hablamos antes de la famosa apuesta de Arthur de Clerc, actualmente, aunque está curioso lo que van a intentar, bueno, los rusos les ha salido mal, pero aunque está curioso lo que van a intentar ahora los japoneses en Tíbet, realmente, de todas las expediciones que parten este año, 2009, a buscar cosas raras, la más notable es la expedición británica Orang Pendek. El Orang Pendek es supuestamente un homínido pequeñito de baja estatura que vive en los bosques de Sumatra y en algunas zonas de Indonesia. Bueno, es con mucho el más buscado de todos ellos. Bueno, veréis que la palabra suena muy parecida a orangután. Orangután significa, en el dialecto de Sumatra, hombre de los bosques. Y Orang Pendek es hombre que se oculta. Y son básicamente lo mismo. Entonces, durante mucho tiempo, por ejemplo, los colonos holandeses pensaban que se refería a algún tipo de mono similar al orangután, de tamaño más pequeño, que era más esquivo de la que no veían. Y los ingleses, en Australia, consideraban que el Orang Pendek era muy similar a una criatura que se escribía en las leyendas de Australia, a las que se llama allí Yowie, y que es exactamente igual en la descripción. Un animal muy pequeñito, muy rápido, o bípedo, que anda recto como nosotros, y que se parecería a nosotros si no fuera porque tiene pelo, está cubierto de pelo. Bueno, esto, cuando Heuvelmans hizo ya su libro en el año 51, me parece, la búsqueda tras la pista de los animales desconocidos, era el animal al que consideraba más posible encontrar antes de finales del siglo XX, porque decía que las pruebas de existencia eran abrumadoras. Aún es más, él citaba un grupo, los Nita de Wo, que era una variante del Orang Pendek. Él está convencido que el Orang Pendek es ni más ni menos que un Homo erectus,
Los Homo erectus sabemos con seguridad que hace unos 100.000 años el mundo tenía 3 tipos de seres de hombres, de los cuales unos éramos nosotros, los seres humanos, que llevábamos unos 20.000 años en el mundo, el otro era el Neandertal y el tercero era este. Llegamos a convivir con seguridad 3 tipos de homínidos al mismo tiempo, inteligentes y con capacidad de utilizar herramientas. O cuatro si hacemos caso a las teorías del hombre floresiensis, la saga de Freud. Es que parece que es la 4ª especie humana que convivía en aquellas. Y esto es lo importante. El descubrimiento del famoso Homo floresiensis, del hombre de flores, ese homo pequeñito al que se llamaban los hobbit, que han encontrado y que se sabe con seguridad que vivía hace 18.000 años en la isla de Flores, a solamente 300 kilómetros de donde están los Oran-Pendek, ha abierto de nuevo la polémica de ¿es el Homo floresiensis un Oran-Pendek o al revés? ¿Es el Oran-Pendek un resto que todavía existe el Homo floresiensis? Las cosas en Sumatra están muy jorobadas últimamente. Los Dayak han vuelto de nuevo a la caza de cabezas porque la eliminación del bosque tropical para meter cultivos de biocombustible, cultivos para biocombustible está destruyendo, de hecho, las colonias de orangutanes. Hay una alarma de UNESCO porque temen que desaparezca este mismo año, o sea, que no llegue ni al 2010. El hecho cierto es que si hay Oran-Pendeks, o se encuentran ahora o no se encuentran nunca. La exploración última, la última investigación que lanzó un equipo australiano inglés de Oran-Pendeks en Sumatra, no es que consiguiera solo pelo. Consiguieron pelos, caca Oran-Pendek, pelo de Oran-Pendek. Bueno, le faltó encontrar hasta los sombreros de Oran-Pendek. Se encontraron todo, menos verlo, incluso están convencidos que los vieron, no pudieron filmarlos porque los sensores de movimiento que colocaron en la selva cogían todo, o sea, cogían de las mariposas hasta los gusanos. Pero están convencidos de que este año lo van a encontrar. Están casi seguros. Y yo no pude hablar con el equipo de televisión española que estuvo en Vietnam, en Laos, donde hay un ser muy parecido, pero sí hablé con Fran Sitges, que es un conocido criptozoólogo español, que llegó hace poco para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la expedición para la búsqueda de calamares gigantes en la costa de Asturias, y me dijo, él había estado hablando con Roy McCall y con gente de la Sociedad Criptozoológica Americana, que estaba casi convencido de que Oran-Pendek no solo es un mito, sino que antes de acabar la década le vamos a encontrar. Y si no él, los últimos restos de lo que fue la última especie de homínidos que convivió con nosotros. Vamos a ir terminando un poco la exposición porque queremos también que haya un debate, un coloquio, y como nos han fallado los 2 vídeos que queríamos prepararos, en concreto era de este vídeo de Roger Patterson, famoso, que hizo en su momento, ¿no? Y que reflejaba un Bigfoot hembra caminando y que al final pues se supo que era un poco la historia que os voy a contar mientras veíamos las imágenes. No, pero sí. Bueno, queríamos un poco terminar para que veáis un poco cómo nos transformamos a partir de las 12. Ahora nos queda media hora, así que todavía estáis a tiempo de oír. De la derecha de Carlos. Pero curioso porque somos parientes todos, ¿no? Como decía Darwin, que no dijo de que el hombre desciende del mono. Ya sabéis que es una frase que se le atribuye y era mentira, nunca llegó a decir eso, ¿no? Darwin era mucho más farragoso a la hora de escribir y nunca dijo frases lapidares. Las frases lapidares lo han dicho los intérpretes. Esto pasa como con Nostradamus. Siempre dice, Nostradamus dijo, no, Nostradamus no dijo nada de eso. Lo dijo Jean-Charles von Brun y cualquier intérprete. Pobre Nostradamus, bastante tenía con ser oscuro, ¿no?, en sus profecías para que todo el mundo las interpretara. Pues un poco pasa también con la criptozoología. Es un terreno revuelto donde todo vale y cada vez nos vamos encontrando y nos encontraremos más con muchas imágenes que son falsas, como las que hemos puesto al principio, y algunas que tienen, pues van marchando de autenticidad. Siempre desconfiar, porque es cierto que nos movemos en un terreno muy movedizo. Sí, y entonces ahora vamos a poner una serie de sonidos, algunos creo que espeluznantes, yo creo que ahora son las 11:30 de la noche en un lugar como este, pues invita un poco a suponer que este tipo de criaturas están merodeando, porque además son criaturas nocturnas, suelen dejar ver más bien por la noche o no se suelen dejar ver en la nocturnidad. Pero sí que algunos dicen que han grabado sus sonidos raros, extraños, algunos dicen que se les puede identificar con criaturas conocidas y otros no tanto. Y veremos que son sonidos mezclados con otros sonidos más identificables, como pueden ser silbidos, pitidos de trenes, ladridos de perros, etcétera. Pero yo creo que es bueno porque dentro de toda esta fauna, y nunca mejor dicho, de lo que estamos hablando, pues conviene tener un poco todas las pruebas encima de la mesa, todos los datos, y los sonidos sí que forma parte de esa fascinación que tenemos por la criptozoología, porque queremos siempre encontrar la prueba, ya que no tenemos un escala
Solo el suertudo del Mungirari pues encontró un esclavo que era falso de cabra, que le vamos a hacer, pero por lo menos él lo tuvo en las manos. Pero sí que podemos degustar este tipo de sonidos. Y vamos a empezar con uno. Yo quería comentar este porque este es muy conocido y es muy especial. Además, creo que es un buen ejemplo para dar idea a todos de cómo se consiguen estos sonidos tan raros. Este en concreto, que aparece ahí como clama, se tomó en la reserva india de Lumni, en el estado de Washington, en la costa del Pacífico americano, en 1984. Realmente es muy llamativo porque se consiguió de una forma muy extraña. Los coches de la policía americana, los coches del sheriff, esto en concreto era el coche del sargento Ken Cooper, que era de la policía de la reserva, oyó, porque le habían denunciado, le habían llamado a los excursionistas, que había algo muy raro entre los árboles del bosque. Cuando estaba con el coche patrulla investigando entre los árboles qué ocurría, oyó algo muy raro. Entonces se le ocurrió una cosa. Conectó el sonido de audio que lleva el coche de policía para que lo grabaran en la comisaría. De manera que lo grabó la propia policía. Y de manera que se ha convertido, puesto que era un elemento oficial, en el sonido más conocido y probablemente más fiable de todos los que se tienen en un Bigfoot. Bueno, sobre esto, la Universidad de Oregón llegó incluso a realizar un trabajo muy sofisticado para calcular qué tipo de animal habría podido emitir un sonido semejante. Calcularon que tenía que tener unos 2,70 metros de altura y pesar unos 160 kilos. Encima querréis oírlo, ya sería el colmo. Antes lo probamos y funcionaba. A ver, espérate, creo que está ahí está la clave. Dale, no lo había visto. Ahí. Bueno, como una buena psicofonía está grabado 3 veces para que pusieses sonidos que pueden ser de cualquier cosa, evidentemente, y este es el más fiable, así que escuchar ahora que son los poco fiables. Por ejemplo, yo estoy viendo un juego que se escucha, se graba en el año 1970. Pues no veas para meter los bichos aquí en el ordenador, lo que nos costó, la cantidad que tenemos. Pues, estos son 2 sonidos, tanto el que ponen como silbatos como el de No Homies. Estos son sonidos que se graban en 1978 en el estado de Washington, como os decía. Veréis que, o escucharéis, que en algunos casos parece que es el sonar de un submarino, que estamos en una película rusa, ya que estamos hoy con los rusos y los japoneses, los pobrecillos les deben estar sonando los oídos. Y el otro, el que pondremos después, que porque tiene que ver con la misma secuencia, es uno de los más largos que se ha obtenido, que es un sonido sibilante, y por eso lo de los silbatos, ¿no? Para que veáis por qué supuestamente correspondería a uno de esos Bigfoot, esos pies grandes, que se encontraron, en este caso en el estado de Washington, que parece mentira que en el estado de Washington se encuentre, pero bueno, ahí es donde surge, en el Monte Rainier, como bien sabéis, los que os gusta la ufología, que un 24 de junio del año 1947 los primeros ovnis, estos primeros 9 discos, surgen precisamente en las montañas de Monte Rainier, que están en el estado de Washington. O sea que cuidado, que el estado de Washington da muchísimas sorpresas. Y ahora veo observación. Bueno, en Estados Unidos, digamos, y Canadá, que hay como 4 zonas en las cuales los Bigfoot o los Sasquatch, que es el nombre que reciben en la zona norte o en el sur de Canadá, se encuentran con más facilidad. Igual que os he contado en Florida, que es un estado pequeñito y muy habitado, tiene 17 millones de habitantes, es muy chiquitín, aquí no estamos hablando de eso. Las 4 zonas serían una, el estado de Washington y los 2 estados vecinos, Oregón, Idaho
y Wyoming, que aproximadamente tienen el tamaño de medio Europa Occidental. En ese espacio viven aproximadamente unos 4 millones de personas que viven principalmente en la costa, con lo cual en el interior no hay nada, montañas gigantescas y bosques enormes donde cae cualquier cosa. La segunda zona es el Oswego. El Oswego es la zona fronteriza entre Dakota y Montana. Es aproximadamente del tamaño de Extremadura y viven unas 100 personas, con montes de media de unos 2.000-3.000 metros de altura. En el Oswego es un sitio tan asombroso que es donde se desarrolló, que seguro que alguno lo habéis visto, la película Los Últimos Guerreros. Se supone que había una tribu comanche que había permanecido aislada. Bueno, pues es un lugar que sería también un buen candidato. Al tercer lugar espero ir antes de junio. Se llama El Reino. Bueno, lo llaman así, lo llaman El Reino. Es una zona del estado de Vermont, fronterizo con Canadá, donde no vive nadie. Así directamente. Es un lugar que, bueno, es muy famoso en películas de ficción y de terror americanas porque Lovecraft desarrolló 2 de sus cuentecitos ahí, y también porque lo utilizó el de Capri, Stephen King, para la novela Ladrones de Mentes. Es un lugar aproximadamente del tamaño de Castilla y León, donde eso no vive nadie, directamente nadie. Y es un sitio que es muy, muy llamativo porque tiene probablemente mayor condensación de avistamientos de cazadores de Bigfoot en Estados Unidos. Es donde hay más imágenes tomadas, porque ahora todo el mundo se lo toma ya como un deporte, van con cámaras y tal. La verdad es que yo lo decía al principio, y se lo comentaba a los compañeros de televisión cuando he hecho la grabación, el Bigfoot es absurdo, no tiene ningún sentido lógico. Así que lo que hemos comentado del mar tiene lógica, es natural y está razonable. Esto no se entiende en absoluto, o sea, lo digo la verdad, no se entiende. Yo miré hace 2 años un informe de un serie de Arizona que abrió un expediente informativo por un contacto con un Bigfoot en Arizona, y es que no tiene sentido desde ningún tipo que lo mires. Es absurdo, es como si subieran, como quien apaga el mando a distancia un televisor. Entonces, hay algo tan extraño en la historia de los Bigfoot, que eso no lo vamos a comentar hoy porque hablamos sobre criptozoología, que prefiero no tratarlo, pero tener en cuenta que estos sonidos fueron grabados y captados por gente que buscaba muchas veces. Muchos fueron casuales, pero no como el caso que hemos contado de la reserva Lumni. Pero otros no. Es decir, no en el sentido que la gente que los captó y los grabó son especialistas en seguir rastros, en seguir animales, están acostumbrados a moverse en los bosques norteamericanos, que no es precisamente como obreros. Entonces, y sin embargo, no veían nada, nunca veían nada. Podéis coger huellas, podéis coger algún pelo, podéis coger alguna afirmación, pero nunca ves nada, nunca lo ves. También se pueden coger excrementos. Exacto, y los tienes hecho, pero es desagradable. Es un rastro horroroso. El caso es que, lo digo por eso, que tomaron los sonidos, sobre todo como comparación. Fijaros cómo suenan, las ligeras diferencias que hay entre ellos, porque lo que sí que está claro es que los que están aquí son considerados como, en principio, no un fraude. Otra cosa es decir que hay genios que puedan hacer un fraude con ello, pero no son fáciles de imitar. Así que vamos a hablar una más. Como la secuencia puede ser muy larga, vamos a terminar solo con uno más, no vamos a escuchar todos, porque bueno, más o menos ya os podéis imaginar, pero sí quiero que escuchéis como último que se grabó en las Sierras Altas de California, se grabó también además en el año 1978, y es el que tanto Carlos como yo denominamos el Bigfoot cachondo. Pero ahora veréis por qué lo decimos.
No, he estado pisando al perro, cierto, sí. En fin. Que bueno, os hemos querido dar un pequeño repaso rápido a algunas cosas que ocurren en el mundo. La verdad es que la capacidad para saber que es verdad y que es mentira es difícil, pero bueno, eso tiene su encanto, también está bien. Así que el que quiera animarse a buscar animales criptozoológicos, que sepa que todavía tiene terreno para buscar y que se bucea mejor. Porque tiene más posibilidades. Eso sí que no lo hace mucho, porque hay unos tentáculos por ahí. Además, para buscar animales criptozoológicos no hace falta ir a las selvas de Sumatra, ni al estado de Washington, ni al Himalaya. Hay muchas veces que en la propia casa hay bastantes animales criptozoológicos. Así que yo creo que lo mejor es que si tenéis preguntas, dudas, cosas que queréis contar. Así que, bueno, pues esto era un poco lo que queríamos exponer. Como ves, hay muchísimos más. Queríamos solo mostrar, pues eso, unas pequeñas pruebas, entre comillas, con todos los dudosas que pueden ser, pero que pensamos que esta charla, que no deja de ser distinta, original, la segunda vez que Carlos y yo nos reunimos para dar una charla, una conferencia, pues bueno, nos sentimos muy a gusto y además sobre todo por eso, porque nos sentimos arropados por todos vosotros, buenos amigos, y que ya nos conocéis, por lo menos a mí, que ya soy de TFT, y debe ser que suspendo muchas veces el curso porque repito continuamente. A ver si adivináis de que hablamos la última vez, Jesús y yo. Y yo creo que ahora es momento de que pasemos al colegio, si os parece, pero sobre todo sí quería daros las gracias por estar aquí y por haber escuchado con tanta paciencia esta charla tan bestial. Muchas gracias. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.